Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la bienvenida a esta nuestra sesión del mes de noviembre de este 2025. Estamos a punto de terminar ya el año. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de despertarse en sábado y poder acompañarnos en esta sesión. Me complace presentar para este tema al doctor Jesús Raimundo Silva Moreno. Él es médico urgenciólogo certificado egresado de el Hospital General de Zona número 16 aquí en Torreón, Coahuila, y actualmente está cursando la especialidad, subespecialidad de medicina del enfermo adulto en estado crítico en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71, igualmente en Torreón, Coahuila. Él nos va a hablar sobre el manejo actual de la rabdomiolisis en urgencias, un tema que no es raro, que se presenta creo que cada vez con más frecuencia y que son múltiples las etiologías, por lo cual pues el doctor nos va a acompañar en esta sesión. Te agradezco mucho, Doc, mucho, doctor Ray. Igualmente, por ahí les voy a pasar a todos los asistentes el enlace para que puedan registrar su asistencia a la sesión del día de hoy. Las constancias del mes pasado ya se las van a pasar. Y pues cualquier otra cosa, la dinámica la estará llevando el doctor. Si las preguntas las hacen al final, las hacen durante la sesión, que le puedan levantar la mano, el doctor ya irá dictando esa dinámica, ¿no? Cualquier cosa, aquí estoy, Ray. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día. Buen día para todos. No sé si me logran escuchar bien. Se escucha muy bien. Ok. Primero que nada, pues el agradecimiento al doctor Santos por darnos la oportunidad de participar aquí con ustedes y pues también a Somel, ¿no? Por permitirnos ahí participar. Vamos a iniciar. Pues tenemos el tema del manejo actual en la rabdomiólisis en el servicio de urgencia, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, dejamos de escucharte un minuto, yo creo, pero ya te escuchas otra vez. No sé si me logran escuchar ahí. Sí, ahí ya. Ok, ahí una disculpa. Muy bien, entonces, iniciando con el tema, ¿qué es el contenido de la plática, no? Pues en sí, ¿qué será la rabdomiólisis? ¿Cuáles son las causas de la misma? ¿Por qué sucede la rabdomiólisis? ¿Qué manifestaciones quedó marca como error en la conexión? Sí, creo que se desconectó del otro, no sé, si quieras intentarlo otra vez. ¿Puedes compartir otra vez? Porque no se ve. A ver, a ver, no sé si ahí. Sí, ahí ya. Muy bien. Bueno, eh, les comentaba sobre el contenido que vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es la rabdomiólisis? ¿Cuáles son las causas de la misma? ¿Por qué sucede?
qué manifestaciones empiezo a ver en los pacientes, cómo saber si realmente es una rhabdomiólisis, qué complicaciones espero y cómo las voy a manejar, y como tal el manejo principal de la rhabdomiólisis, ¿no? Se comenta desde hace mucho tiempo, incluso pues en libros ya viejos, incluso pues en la Biblia, que la rhabdomiólisis, bueno, algunos síntomas que tenían algunos pacientes eran compatibles con probable rhabdomiólisis. En este caso, algunas tribus de Egipto que llegaban a comer codornices, estas codornices se alimentaban de ciertas hierbas, como lo que es la hierba de cicuta, y posteriormente empezaban a presentar ciertas intoxicaciones y algunos síntomas compatibles con la rhabdo, ¿no? También donde está documentado realmente es en la Segunda Guerra Mundial, donde pues en sí ya los pacientes tenían unas ciertas características o manifestaciones clínicas ya más asociadas a la misma rhabdomiólisis, ¿no? Antes de entrar de lleno a la clase, me gustaría hacerles mención de un caso clínico de una paciente que nos tocó ver, la cual es una paciente de 27 años con antecedente nada más de trastorno bipolar y déficit de atención. Estaba cursando con tratamiento de metilfenidato, venlafaxina y carbolit. Recientemente se había hecho un ajuste a 300 miligramos cada 12 horas. Ella pues acude al servicio de urgencias porque presentaba un cuadro clínico que se caracterizaba por astenia, dinamia, alteraciones en la coordinación, vértigo, vómito en 4 ocasiones, diarrea en más de 6 ocasiones, alza térmica que no cuantificada, y también hacía mención sobre lo que es la disminución de la uresis. A la exploración física encontramos en la paciente temblor físico, perdón, temblor fino, asimismo también datos de nistagmo y la peristalsis aumentada. Veíamos que tenía ciertas alteraciones en la coordinación, no podía hacer algunos ciertos movimientos. Esta paciente se determinó que pudiera tener una intoxicación por carbolit. La dosis se había ajustado recientemente. Todos los laboratorios que sacamos en la paciente, pero realmente salen normales, a excepción de este que vemos aquí, lo que es la CPK, ¿no? Vemos que la elevación de la CPK apenas iba pues en aumento y estaba en 1010, ¿no? Entonces, esta paciente, pues consideramos que hizo una rhabdomiólisis secundaria, pues también al uso del carbolit, que es una de las causas ahorita se los voy a mencionar, pero que muchas veces, a veces no tomamos en cuenta que muchos medicamentos pueden llegar a generarlo, ¿no? Y casi siempre nos vamos con la idea de que un paciente con rhabdomiólisis es un paciente que viene en choque o un politrauma como tal. ¿Cuál es la etimología de lo que es la rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis es rhabdo, que significa estriado, mio, que es músculo, y lisis, que es descomposición. ¿Cuáles son algunas de las causas de la rhabdo? Les hice una infografía en las cuales cierta literatura las divide en físicas, químicas y biológicas. Dentro de las físicas encontramos el síndrome de Crush, pacientes que con quemaduras o quemaduras eléctricas, pacientes que llegan a hacer un ejercicio extenuante, hipotermia, golpes de calor, cirugías tanto de ortopedia como vasculares, crisis convulsivas y también síndromes neurolépticos malignos. Dentro de las químicas encontramos de las principales desórdenes o el equilibrio, lo que es en los electrolitos, perdón, así también algunos medicamentos. El más asociado y que se conoce son las estatinas, pero ciertos medicamentos psiquiátricos como lo es el haloperidol, el litio, como les mencionamos, pueden llegar a generar también rhabdo. Algunos antibióticos como el que es el trimetoprim, las quinolonas, la anfotericina, algunos inhibidores de proteasas pueden a generarlo. Algunos anestésicos, como lo que es el propofol, que pues sumamente usado en servicios de urgencias y terapia, también así como los glucorticoides, el ácido valproico y algunas drogas
en pacientes sobre todo pues, jóvenes, lo que es la cocaína, metanfetaminas, heroína. ¿No? Y biológicas encontramos también algunas como en insectos o en las víboras, las toxinas que llegan a generar estos animales. Algunas infecciones bacterianas y virales, como lo es, pero recientemente lo vimos con COVID y además como influenza, ¿no? Y algunas ciertas condiciones endocrinológicas que te pueden llegar a generar también esto. Ahora, ¿por qué sucede la rabdomiólisis? A pesar de que hay diversas causas de la misma, tenemos que todas tienen una vía en común. Algo importante que señalar es que toda la rabdomiólisis es una depresión del ATP y aumento en lo que es en el calcio. Y también es importante señalar que en el miocito, en sarcolema, existen ciertas bombas, como lo es la bomba sodio-potasio, ATPasa, y el intercambiador de sodio-calcio. Estas mantienen la homeostasis en la célula. Entonces, la bomba sodio-potasio-asa transporta activamente tres iones hacia adentro hacia afuera, perdón, de la célula, intercambiando por potasio. ¿Cómo le hace para nuevamente introducir el sodio? Pues a través de lo que es el intercambiador de sodio-calcio. Aquí se mantiene pues prácticamente una homeostasis. Cuando hay alteración en estas bombas, suele venir el problema, ¿no? Lo quise dividir en ciertos puntos clave, lo que es la fisiopatología, como ya lo menciona en este algoritmo, es una de ellas es la persistente contracción del músculo, ¿no? Al momento que hay el aumento del calcio, persiste la contracción en el músculo. Esa contracción requiere ATP, entonces se hace como un tipo ciclo vicioso hasta que se hace el deterioro como tal de lo que es la célula, ¿no? Em, Otra es la activación de algunas enzimas proteolíticas, las cuales llegan a generar alteración tanto lo que es en el sarcolema como en la misma, en este caso, pues la célula. De las principales es la fosfolipasa A y la calpaína. Degradan los fosfolípidos de las membranas y además de las células y organelas. Entonces, con esto también hay disminución del ATP. Otra sería la producción de radicales libres, la cual eh, al momento que se aumenta el calcio, empieza a alterar la producción del ATP a nivel de la mitocondria. Se empiezan a generar especies reactivas de oxígeno, dentro de los que se conocen es el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo. Aquí, estos llegan a generar destrucción de componentes básicos de la membrana. Incluso también afectan al sarcolema. Y otra cosa también importante es la muerte de la célula, ¿no? El aumento del calcio en la célula activa ciertos mecanismos pro-apoptosis que los más conocidos son el citocromo C y el factor inhibidor de apoptosis. Estos pues, prácticamente se llegan a activar y llegan a generar pues, la destrucción de la célula. Esto también requiere mucho ATP. Entonces, al momento que se disminuye el mismo, pues ya no se alcanza a hacer la apoptosis, incluso llega a haber la destrucción completa de lo que es la célula sin llegar a apoptosis, nada más se genera la muerte celular. Esto libera por consiguiente al citoplasma ciertas organelas y hace lo que es, bueno, en este caso hacia lo que es el espacio extracelular. Y esto va a generar aumento en la presión intracompartimental. ¿Sí? ¿Qué manifestaciones espero en un paciente que llegue a generar rabdomiólisis? Esta es parte también de la infografía que se lo voy a hacer llegar ahí con el doctor Santos. Se comenta, pues, en mucha literatura que hay una tríada clásica, ¿no? Que es el dolor muscular, la orina oscura y la debilidad. Pero se hace mención que esto nada más se encuentra en un 10%. Y pues realmente si esperamos a que el paciente pues tenga esta clínica, pues realmente puede ser que incluso se nos vaya el diagnóstico. Otra manifestación que puede haber en el paciente
sobre todo pues, lo que es el síndrome de Crush, el paciente con síndrome compartimental, ¿no? Una lesión que llega a tener el paciente. Algunas otras manifestaciones que suelen acompañar a la rhabdomiólisis sería el malestar general, la fiebre, dolor abdominal, náusea, vómitos, incluso puede llegar a haber alteraciones cardiovasculares. Esto sería más asociado a la alteración que hay en los electrolitos. Entonces, tenemos el paciente con la sospecha clínica, pero ¿cómo realmente podemos ver si es una rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, pues la sospecha clínica, las manifestaciones, la historia clínica es de suma importancia. Todo esto te ayuda a realmente ver si el paciente puede llegar a tenerla, ¿no? ¿Cuáles son los test diagnósticos? Pues se ha estudiado que la CPK probablemente es la que nos puede llegar a generar el diagnóstico aparte de toda la sospecha clínica, ¿no? Se dice en la literatura que la CPK debe tener un nivel arriba de 1000 unidades litro o al menos 5 veces lo que es el límite superior a la normalidad. Em, lo que es la CPK tiene un pico, la cual se presenta a las 24 hasta las 72 horas. Incluso empieza a elevarse 12 horas posterior a la lesión. Puede ser que al llegar al paciente, pues a lo mejor no tenemos elevación en la misma, pero ya debemos sospechar que el paciente posterior a la lesión, 12 horas, incluso el pico 24, puede llegar a generarse este aumento y puede ser que se nos vaya incluso el diagnóstico, ¿no? Tiene una vida media aproximadamente de 48 horas. Cierta literatura hace mención de que cuando llega a alcanzar el pico máximo, veamos posteriormente que hay una disminución, muchas veces ya no tiene caso que se siga con un laboratorio seriado, porque ya tiende a disminuir, a menos de que no se haya corregido lo que es la causa principal, ¿no? Y pues también se hace mención sobre lo que es el uroanálisis. Aquí prácticamente cuando no se llegan a tener ciertos laboratorios, puede ayudarnos un poco lo que es las tiras reactivas o el ego como tal. ¿Qué encontraríamos en él? Encontraríamos el pH de la sangre aproximadamente 5 a 6. Podríamos encontrar proteínas. Lo que es el grupo, bueno, lo que es la sangre podría estar positivo, pero al microscopio habría escasez, menos de 5 por campo, o escasez de glóbulos rojos. Y también en microscopio podemos encontrar cilindros de mioglobina. Y bueno, pero prácticamente esto también nos podría ayudar un poco al diagnóstico, ¿no? Importante también destacar pues la creatinina y el BUN, saber si nuestro paciente llega a tener una lesión renal a través de ciertas escalas, como ahorita se las voy a mencionar, pero pues realmente hay que tener en cuenta que este paciente puede llegar a ser una lesión renal. La alteración de los electrolitos es de suma importancia porque un paciente que ya te empieza a hacer lesión renal te puede llegar a generar alteraciones en los electrolitos y por consiguiente alteraciones cardiovasculares como les mencionaba. Por esto es importante también realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones al momento que tengamos al paciente. La gasometría venosa pues, obviamente nos ayudaría para saber si el paciente está con datos de una acidosis metabólica, que también ya serían datos de que el paciente llegue a requerir como tal una terapia renal sustitutiva. Dentro de lo que es la clasificación de la CPK, se puede categorizar a una rhabdomiólisis leve, moderada, grave. Esto prácticamente sería por los niveles que se llegan a generar. Si se fijan, leves de 1000 hasta 5000. Rhabdomiólisis moderada sería de 5000 hasta 15000 y arriba de 15000 podría considerarse que un paciente ya es una rhabdomiólisis grave y este paciente llega a tener más posibilidad o mayor riesgo, por así decirse, de presentar o requerir un reemplazo renal. Se han hecho varios estudios en el transcurso pues, de la historia donde se han propuesto ciertos biomarcadores para saber realmente cuál es el que ayuda más con mayor especificidad o sensibilidad para
determinar realmente lo que es la rhabdomiólisis. El que pues se ha utilizado más pues, la CPK, ¿no? El último estudio es de Baker, que es en 2023. Él vio que pues en maratonistas la elevación de la CPK en un incremento de 12 a 12, perdón, de 2 hasta 12 horas, encontrando pues que el pico máximo era de las 24 a 72. Pero realmente se reflejaba donde había una lesión a nivel muscular y que tenía una alta sensibilidad para determinar que el paciente podría llegar a tener una rhabdomiólisis y posteriormente pues también valorar al paciente y generar pues un tratamiento adecuado, ¿no? Existen ciertos algoritmos que realmente podemos seguir o guías que se pueden como tal seguir para tratar a un paciente. Ya tenemos la sospecha clínica, ya tenemos el antecedente como tal en la historia clínica, ya tenemos algunas manifestaciones en el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se ha visto probablemente que ayuda mucho al paciente es la fluidoterapia, ¿no? También hay que determinar lo que es el McMahon, que ahorita se los voy a mencionar. ¿Qué cambios bioquímicos vamos a esperar en un paciente con rhabdomiólisis? Si se fijan, son bastantes alteraciones que podemos encontrar pues, en los laboratorios. Obviamente va a estar aumentada la CPK, o encontramos la hemoglobina elevada. Un paciente que llega con una hemoglobina sérica arriba de 100, que obviamente pues aquí no lo medimos seguido o no se mide pues aquí en México. O al menos, por ejemplo, en lugares donde me ha tocado estar de residente, no es una determinación que se tenga que hacer, pero en la literatura se dice que arriba de 100 da la característica al momento de que el paciente orina de que sea roja, ¿no? Esta misma. Obviamente ya un paciente con alteraciones renales empieza a elevarse la creatinina, empieza a elevarse el potasio, a elevarse el fósforo. Al inicio va a haber una depresión de calcio, posteriormente y a nivel sérico puede haber un aumento, ¿no? Eh, pues obviamente ya la alteración de los siguientes puede ser secundario a las complicaciones que podemos encontrar en un paciente con rhabdomiólisis. ¿Qué complicaciones espero? Obviamente de las más eh, conocidas es una lesión renal aguda, ¿no? Pero pues a través de esto también podemos tener alteraciones electrolíticas, eh, una alteración en lo que es en la coagulación, un síndrome compartimental, incluso te puede llegar a generar también una falla hepática aguda. Dentro de la fisiopatología de la lesión renal aguda, no voy a ahondar mucho en esto, pero hay ciertas características que son pues de importancia el momento que se empiezan a generar, porque dentro de la fisiopatología tenemos tres puntos clave, ¿no? Uno de ellos sería lo que es la vasoconstricción renal, otro sería la lesión tubular directa y la isquemia, y también lo que es la obstrucción tubular. Al momento que hay el daño, hay un secuestro de líquido a nivel del músculo y hay una depresión intravascular. Esto se genera que se activen lo que es el sistema renina-angiotensina. Asimismo, también hay una elevación o activación de lo que es la ADH y activación del sistema nervioso simpático. Por consiguiente, va a ser que se genere una vasoconstricción renal y esto retenga pues, sodio y agua. Em, esta vasoconstricción puede llegar a generar el daño que les menciono. Cuando se excede lo que es el umbral renal de mioglobina, si llega a generar alteración, porque hay una unión de la mioglobina y se precipita con lo que es las proteínas Thom-Horsfall, hay una precipitación de las mismas y esto genera cierta obstrucción a nivel de los túbulos, ¿no? Entonces, de manera general, esto sería parte de la fisiopatología de lo que es la lesión renal aguda.
Ahora, pues, ¿cómo manejo al paciente que ya sé que tiene una rhabdomiólisis, ¿no? Yo creo que, pues, en las guardias nos ha tocado ver a todos los que, bueno, pues todos los que pasamos residencia, pues realmente que al momento que ya tienes el diagnóstico, te quedas así como que, bueno, ¿ahora qué sigue, no? ¿Qué tantos líquidos le voy a pasar al paciente? Si uso manitol o no, alcalinizo la orina. ¿Cuándo es, cuándo yo voy a pedir ya una valoración como tal a nefrología? ¿Y cuáles son las metas de mi tratamiento, ¿no? El algoritmo que les mencionaba sobre lo que es la fluidoterapia, obviamente es pues una guía, ¿no? Que se puede llegar a seguir, pero ya cuando te enfrentas a los pacientes, ya que estás ahí frente al paciente, pues aquí en las guías prácticamente son pacientes que son a lo mucho, bueno, que no tienen comorbilidades y que son pacientes de cirugía de trauma o de ortopedia o alguna lesión nada más así. Pero no hay guías como tal de pacientes que llegan a tener, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, o pacientes que ya tienen lesión renal aguda, pacientes que ya no puedes manejar con mucho líquido, ¿no? Es aquí donde empieza, pues, obviamente, el problema. En este algoritmo hace mención de que debes de tomar en cuenta cómo está la volemia del paciente. Si el paciente está con hipovolemia, si el paciente está con euvolemia o si ya tiene una hipervolemia, ¿no? En un paciente que está con hipovolemia y euvolemia, es importante iniciar la carga de líquidos. Se hace mención en ciertos estudios que se debe iniciar con cargas de líquidos de 150 a 200 cc hora. En otros hace mención que incluso se debe llegar hasta 400 cc hora. Entonces, esto también varía y obviamente pues la valoración del paciente tiene mucha importancia, ¿no? Ahora tenemos pues a la mano en algunas salas de urgencias llegan a tener ya también ultrasonido en terapia, pues también en algunas. La valoración de un paciente, si ya tiene patrón B a nivel pulmonar, si te sale un paciente con VEXUS sobrecargado, pues realmente ya no se va a beneficiar mucho de la fluidoterapia. Incluso un paciente que llega a tener volúmenes altos o sobrecarga hídrica, perpetúa también la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, por eso la importancia de lo que es la fluidoterapia, y esto es dinámico, hay que estar valorando al paciente constantemente. Las soluciones que se pueden utilizar, se hace mención sobre la solución fisiológica, algunas cosas que puede llegar a tener es que te puede hacer una acidosis hiperclorémica. Asimismo, el que se menciona más es lo que es el ringuel lactato, ¿no? Que es el que se puede llegar a utilizar. Entonces, ¿uso manitol o no lo uso? ¿Qué se sabe sobre el manitol? Eh, Prácticamente el manitol se ha hecho, bueno, se han hecho ciertos estudios donde se les administraba manitol y bicarbonato. Uno de ellos es el de Brownie, en el cual pacientes con CPK arriba de 5000, el 40%, que son 154, recibieron bicarbonato y manitol, y el 60 no lo recibieron. Probablemente en este estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas que pudiera decirse que el uso del manitol o el bicarbonato pudieran generar ayuda en un paciente. Está muy controvertido pues su uso, sobre todo en pacientes, por ejemplo, los que les mencionaba con insuficiencia cardíaca, una lesión ya renal, que realmente no los puedes sobrecargar, pero tú sabes que realmente debes de cumplir ciertas metas de uresis, ¿no? Entonces aquí, donde pues tienes que canalizar a un paciente ya pues un servicio, por ejemplo, de nefrología. Em, Se sabe también que las dosis altas de lo que es el manitol, arriba de 200 gramos, pues puede llegar a generar alteraciones también, incluso aumentar la lesión renal, puede causar alteraciones en la osmolaridad, y también algo importante es que te puede generar, perdón, una hiponatremia, la cual sería hiperosmolar. Entonces, pues sí alcanilizo la orina o no. Es una pregunta pues que constantemente se hace en servicio de urgencias o incluso pues también hay en la misma terapia y que se utilizaba desde hace mucho, ¿no? ¿Cuál era
el fundamento de esto. La teoría dice que lo que es la precipitación que existe entre la mioglobina y las proteínas que les mencionaba, de Townes-Horspan, aumentaba al momento que fuera ácida. Es entonces que si tú administrabas bicarbonato, prevenía que se formaran lo que son los cilindros pigmentarios intratubulares. Y también al momento que se alcanilizaba, la peroxidación lipídica se inhibía. Otra es que también la vasoconstricción por la mioglobina solo se llevaba a nivel en medio ácido, entonces también por eso se llegaba a administrar. Pero importante destacar que el bicarbonato en sangre, al momento que se alcaliniza, puede llegar a generar reducción del calcio ionizado, ¿no? Y aquí tendríamos ciertas alteraciones también. Como tal, pues indicaciones para bicarbonato no existen. Hace mención en ciertos artículos que se puede llegar a utilizar con un pH arterial inferior a 7,5, que el bicarbonato sérico sea menor a 30, pero realmente no hay un estudio que te especifique realmente qué te va a ayudar a prevenir, por ejemplo, la lesión renal aguda o que realmente ayude al paciente como tal. A pesar de que pues ya haya cierta algunos beneficios que pueden generarse de manera teórica, ¿no? Pero realmente no hay un ensayo clínico controlado como tal que te haga referencia sobre lo que es el uso adecuado de los mismos. Ahora, pido valoración al servicio de nefrología o le sigo metiendo mucho líquido o realmente si ya no alcancé la uresis que yo requería, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Existe un score que es el score de McMahon, como ya muchos pues, lo conocen, el cual arriba de 6 puntos, igual o mayor a 6 puntos, te predice 86% de sensibilidad con una especificidad del 68%, que el paciente puede llegar a requerir una terapia renal sustitutiva, ¿no? Em, es aquí, pues realmente cuando el paciente puede llegar a generar la lesión y esto aunado a los laboratorios que constantemente se van a estar realizando en nuestro paciente, pues prácticamente las indicaciones serían las mismas para un paciente con rhabdomiólisis o un paciente que ya tenga una lesión renal aguda para poder hacerle una terapia renal sustitutiva, ¿no? Las mismas que ya conocemos. Cuando también pues el paciente no se alcanza las dosis de uresis, perdón, la uresis que requerimos, que es de 1 hasta 3 cc eh, mililitro kilo hora, probablemente pues ya tenemos ciertas alteraciones en la uresis y es parte de nuestras metas donde ya no las alcanzamos, pues obviamente ya un paciente debe ser canalizado también al servicio de nefrología. Pues, ¿qué podemos llevarnos a casa o qué debo llevarme yo a casa en cuanto a lo que es la rhabdomiólisis, ¿no? Debo yo de conocer realmente la amplia gama de factores o de causas que tiene la rhabdomiólisis, no solamente un paciente que que es un politrauma, me va a presentar una rhabdomiólisis, sino también un paciente que llega a requerir o llega a tener ciertos medicamentos que pueden llegar a generar alteraciones a nivel muscular, ¿no? La importancia del diagnóstico y el manejo temprano de un paciente con rhabdomiólisis depende mucho del pronóstico de eso, ¿no? Tener en cuenta las complicaciones potenciales que se pueden llegar a generar a nivel de la rhabdomiólisis y cuál paciente, si veo que va empeorando o si tiene ya ciertas alteraciones, cuándo yo lo voy a derivar ya a otro servicio, o en este caso, cuándo yo tengo que hablarle, por ejemplo, al nefrólogo, cuándo tengo que hablarle a un paciente, perdón, hablarle a un cirujano porque tiene un síndrome compartimental. Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de características de un paciente para realmente que nuestro paciente vaya progresando hacia, hacia un pronóstico bueno, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para lo que es la plática y pues prácticamente sería todo. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran ahí comentar. Muchas gracias, doctor. Eh,
Por ahí si gustan poner sus preguntas. Bueno, por aquí pone una del doctor Núñez, colega, excelente exposición. ¿Qué recomendaría para el diagnóstico y tratamiento de un paciente nefrópata crónico con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y rhabdo? Fíjese que estas complicaciones pues tenemos a veces, ¿no? En los pacientes que tienen elevación, incluso con pacientes que tienen ya alteraciones en los músculos como una em, patologías que condicionan al sistema muscular, que tienen elevación también de la CPK. En esos pacientes que llegan a tener alteraciones en la CPK y que constantemente están elevadas, es a lo mejor difícil por medio nada más de la pura CPK determinar el diagnóstico, pero sí ya con una historia clínica bien realizada, pues realmente un paciente que tiene sospecha clínica por a lo mejor medicamentos, ese paciente, por ejemplo, a lo mejor ya tomaba estatinas, realmente ver la historia clínica del paciente aunado a todos los estudios que ya tenemos, obviamente debemos analizar en global, ¿no? O sea, en global todo lo que es el paciente. Es difícil determinarlo nada más así con la pura CPK. Incluso se han empezado a hacer estudios con otros biomarcadores, pero realmente no se ha encontrado cuál es tan específico para poder ver cuál es el que genere mayor indicativo de que es una rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el meollo del asunto en muchos pacientes donde realmente tienen elevación constante de la CPK, pero no podemos determinarlo solamente por eso, ¿no? Es ayudarnos con todo lo complementario. Gracias. ¿Alguna otra duda que haya por aquí? Bueno, perdón. Si no hay otra pregunta, alguna duda para el doctor, por ahí les acabo de pasar por última ocasión el registro de asistencia. Por favor, ahí lo pueden llenar antes de terminar la sesión. Muchas gracias, doctor Raimundo. Muchas gracias por esta sesión tan informativa y tan práctica que podemos llevarla a cabo en todas nuestras áreas. Em, por ahí le estaremos haciendo llegar su constancia de participación digo, por esta sesión. También para los afiliados, esta sesión pues se está grabando y pues la vamos a subir para que la puedan revisar las veces que lo crean conveniente así. El siguiente mes, pues les estaremos dando la información por ahí por el grupo, por las redes de nuestra próxima sesión, donde también veremos pues muchos más temas de los que nos apasionan y nos atañen ahí en las áreas de emergencias. Muchas gracias. Saludos, Doc. Saludos, Ray. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.